Hola chicos, espero que estén todos bien en sus casas. Vamos a comenzar con la clase número 5 y número 6, ¿cierto? El contenido es el periodo paleolítico de la unidad número 1 y de la lección número 2, ya de su libro de clase. El objetivo de esta clase es que ustedes van a identificar las creaciones culturales del periodo histórico del Paleolítico y también van a relacionar al ser humano con el medio como un proceso de adaptación y transformación surgido durante el Paleolítico y presente en la actualidad. Para comenzar, se estima que en el momento en que nuestros antepasados comenzaron a confeccionar las primeras herramientas o utensilios, se habría dado inicio a lo que nosotros conocemos como cultura o la capacidad de creación cultural. A partir de allí, los cambios biológicos que experimentaban ciertas especies de homínidos fueron acompañados por cambios culturales, lo que en su conjunto posibilitaron la adquisición, ¿cierto?, paulatina de nuevas y complejas capacidades. Con el tiempo, esto se tradujo a nuevos tipos de organización y una manera distinta de relacionarse con el entorno. El primer punto que vamos a ver es la evolución cultural de los seres humanos. Se estima que hace unos 2,4 o 3 millones de años, nuestros ancestros comenzaron a fabricar las primeras herramientas de piedra. Este adelanto técnico ha sido tradicionalmente utilizado como el hito de inicio que se le denomina al periodo paleolítico. La técnica con la que se trabajó en este periodo y con este material fue el tallado, que consiste en modificar la forma natural de la piedra mediante golpes, ya sean directos o indirectos, ¿cierto? Golpes directos o indirectos para así producir ángulos y también filos y así obtener herramientas para diversos usos. El periodo paleolítico. Bueno, el periodo paleolítico o edad de la piedra, como también fue conocido, abarca desde los orígenes de la vida hasta el surgimiento de las nuevas técnicas agrícolas. Durante aquella época se implementó el uso de herramientas como piedra tallada, como lo había nombrado anteriormente, huesos, cueros, maderas, entre otros. Incluso es aquí donde el ser humano descubre el fuego. Este periodo se divide en 3 fases y es uno de los periodos más largos de la historia. En las 3 fases que se divide es en el Paleolítico inferior, en el Paleolítico medio y el Paleolítico superior. En esta imagen pueden observar los 3 periodos del Paleolítico, ¿cierto? Y algunas de las características importantes de estos periodos. Por ejemplo, en el Paleolítico inferior, ¿cierto?, aparecen acá las primeras herramientas, el fuego. En el Paleolítico medio podemos encontrar el arte paleolítico, ¿cierto? Ellos ya escribían, realizaban este arte rupestre. Y también el Paleolítico superior, ¿cierto?, donde ya crearon herramientas más elaboradas, como la punta de flecha, ¿cierto?, el propulsor, arpones, ya que en este periodo se dedicaban no solamente a la caza de animales ni a la recolección de alimentos, sino que también a la pesca. Aquí también hay otras imágenes que tienen relación con lo explicado anteriormente, ¿cierto? En la utilización del fuego para sus alimentos, en la caza de los alimentos y de la elaboración de herramientas. Paleolítico inferior. En esta primera fase del Paleolítico vivieron los Homo habilis en la zona oriental de África. Estos homínidos, que ya mostraban comportamiento grupal, organizados en bandas de 15 a 20 individuos, llevaban una vida nómada, desplazándose en un amplio territorio donde podían obtener alimentos y también establecerse durante periodos cortos en refugios naturales, que principalmente sus refugios eran estas cuevas. Los Homo erectus, que surgieron después,
se organizaron en grupos más grandes y mejor organizados que los Homo habilis. La lucha por la supervivencia debió impulsar la mutua colaboración para la creación de utensilios, la búsqueda de alimentos y refugio, así como también la defensa en contra de los animales depredadores. Los Homo erectus fabricaron herramientas más eficaces y ampliaron sus recursos alimenticios al empezar a consumir animales. Entre esos utensilios destacan las primeras hachas de mano o bifaces, como le llamaban, como aparecen también acá en la imagen, que demuestran la existencia de concepciones mentales ya mucho más avanzadas en relación a la simetría. En la fase final del Paleolítico inferior se comienza a utilizar el fuego, que además de ser una fuente de luz y de calor, ahuyentaba a los animales peligrosos y constituía el único medio para modificar los recursos naturales. Como por ejemplo en su alimentación, ellos ya cocinaban sus alimentos, ¿cierto? Tenían esta cocción de alimentos, como también para moldear o para crear nuevos instrumentos. El grado de organización social que fue alcanzado por el Erectus hizo necesaria la transmisión de ideas, de conocimiento, lo que debió estimular el surgimiento del lenguaje hablado. En el Paleolítico Medio, este se desarrolló principalmente en Europa y en el Próximo Oriente, y se caracterizó por la presencia de los Homo sapiens neandertal, aunque en la región asiática existen evidencia también de la presencia del Homo sapiens sapiens, ya que tenía la estructura general de los seres humanos mucho más modernos. Ambas especies compartieron los rigores de los cambios climáticos producidos durante la etapa del Pleistoceno, ¿cierto? Esta era geológica que se caracterizó principalmente por periodos glaciales e interglaciares. La tecnología muestra un avance en la fabricación de instrumentos, como la llamada técnica de Levallois, en la cual esta requería de mayor destreza que la técnica anterior del periodo Paleolítico inferior. Sin embargo, al no contar ellos todavía con armas de tipo proyectil, los cazadores dependían del sistema de acoso y de trampa para poder capturar a los animales y a los animales también más débiles de la especie animal. Asimismo, en esta etapa aparecen los primeros indicios de que también se dedicaron a la pesca. Principalmente esta pesca la realizaban en ríos, aunque también existen algunas evidencias de recolección de productos marinos, como los moluscos. El comportamiento de ambas subespecies de Homo sapiens, ¿cierto? El neandertal y el Homo sapiens sapiens, muestra en el Paleolítico Medio dos rasgos muy significativos. Uno se refiere a que ellos lograron trasladarse, sobre todo los neandertales, hacia territorios situados muy al norte de la zona libre de hielo, a los que ellos se habían limitado los homínidos anteriores. Y el otro rasgo de gran importancia en el desarrollo de la cultura es la posible existencia de las primeras manifestaciones de creencias religiosas, lo cual se infiere por los hallazgos arqueológicos ocurridos en varios sitios de Europa y en el Próximo Oriente, que muestran la práctica deliberada de que ellos ya enterraban a los muertos, lo que parece indicar que la existencia ya de un pensamiento más religioso, o quizás también la creencia en la vida después de la muerte. Y por último, tenemos al Paleolítico Superior. En la primera fase de este periodo, neandertales y el Homo sapiens
convivieron en Europa cerca de los 10.000 años hasta la extinción de la especie neandertal, por causas que aún se desconoce y no tampoco se conocen con precisión el por qué desapareció esta especie. En esa época surgieron los primeros cazadores-recolectores con características sociales y económicas bien definidas, impuestas, ¿cierto?, por las condiciones de su forma de vida y también por el nomadismo. Hombres y mujeres se organizaban en grupos unidos por lazos de parentescos, y es probable que en este tiempo se haya iniciado la división del trabajo, cuya primera expresión debió ser la distribución de tareas de acuerdo al sexo. Mientras los hombres perseguían a las grandes presas de caza o combatían con grupos rivales, las mujeres se dedicaban a la crianza de los niños, a recolectar plantas y conseguir alimentos que no implicaran separarse demasiado de sus hijos. Este hecho constituyó el fundamento primordial de la familia humana, cuya importancia se incrementó con el paso del tiempo y el surgimiento también de nuevas necesidades. En esta última fase del Paleolítico fue notable la evolución de la cultura en diferentes partes del mundo. En particular y principalmente en Europa y Asia, la tecnología presentó dos características, como por ejemplo la difusión de técnicas novedosas para tallar la piedra y la aparición de un nuevo instrumento fabricado ya no solo en piedra, sino que también en hueso o asta, como se le denomina. En la industria lítica se utilizó la técnica también de laminar, la cual consistía en producir instrumentos alargados, de bordes paralelos y cortantes, muy parecidos a los cuchillos actuales. La tecnología, cuya materia prima era el hueso, se orientó hacia la fabricación de armas arrojadizas, ¿cierto?, que arrojaban estas armas, a eso se refiere, y muchas de las cuales muestran una decoración que puede considerarse artística. Como características generales del periodo paleolítico, esto ya es como un resumen, la alimentación del paleolítico se basaba principalmente en la recolección de frutos y vegetales, también de la caza de determinados animales, aunque fundamentalmente estos eran carroñeros, ¿cierto? Viviendas del Paleolítico. Las viviendas en este periodo básicamente utilizaban las cuevas, y es por esta razón que este grupo de personas se les conoció como cavernícolas. En otras ocasiones construían chozas muy precarias, hechas con huesos, con hojas, con caña y pieles de animales. Las pieles de animales de los cuales ellos cazaban, utilizaban estas pieles para poder crear este tipo de chozas para vivir. El armamento para la caza y la pesca se basó principalmente en la utilización de piedras filosas para poder cortar y raspar los tejidos de los animales. Fabricaron los primeros cuchillos, las primeras hachas, las primeras puntas de flecha, que con el paso del tiempo fueron también incorporando la madera, otros materiales. La madera, las conchas marinas, cuernos de reno y huesos para las flechas. Su economía se basaba principalmente en la caza y la recolección de frutos, de leña, maderas, entre otros. Hasta la aparición de los humanos, el Homo erectus, la principal alimentación era la carroña y la captura de presas de forma oportunista. Ellos creaban este tipo como de trampas para poder captar su presa, ¿cierto?, para poder alimentarse. Y posteriormente el Homo neandertal y sapiens comenzaron ya con otro tipo de recolección de alimentos, no solamente de fruto o también de la caza, sino que también se dedicaron a la pesca, como había nombrado anteriormente. Y los primeros seres humanos ya comprendían el concepto también de familia. Allí había división de roles y funciones dentro del clan familiar.
Así los hombres salían a cazar, protegían a las mujeres y niños, y por su parte, ¿cierto?, las mujeres cuidaban de los niños, se dedicaban a recolectar frutos y también trabajaban las pieles de los animales. Y las creencias del Paleolítico, los primeros neandertales, ¿cierto?, presentaron un concepto religioso y espiritual evolucionado respecto a sus predecesores. Tenían un comportamiento, ¿cierto?, funerario complejo, enterraban a sus muertos, ¿cierto?, colocaban placas grabadas, placas pintadas, hacían ofrendas, mientras que otro tipo de homos arrojaban a sus muertos ya en fosas. En resumen, mediante los procesos de adaptación y de transformación es que los seres humanos han creado diversos tipos de asentamiento, lo que han estado en función de las posibilidades que otorga el entorno, pero también en el modo en que son superados los límites o desafíos que éste impone.